Vamos a continuar con las entrevistas que se están llevando a cabo en términos de lo dispuesto por los artículos 23 y 24 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y de la base sexta del aviso por el que se dan a conocer las bases para realizar la consulta pública para el nombramiento de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, publicado el 31 de enero del año 2022, y que tienen el propósito de conocer de primera mano el dominio de los temas propios en materia de búsqueda de personas por parte de las personas candidatas que han reunido los requisitos para aspirar a la designación por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Nos acompañan en esta ocasión el licenciado Aarón Garduño Jiménez, director general de la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, quien modera la presente entrevista. El maestro Ricardo Ruiz Suárez, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México. También nos acompaña Juana Laura Garrido Ibarra, integrante del Consejo Ciudadano del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, así como Jorge Ruiz Reyes, integrante del Consejo Ciudadano del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Resulta relevante destacar que la presencia y participación de personas integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México es una medida incluyente que fortalece el proceso de designación que ahora estamos llevando a cabo. Las presentes entrevistas, en términos de lo establecido por el artículo 24, fracción 2 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, son de carácter público y para mayor difusión, en términos de los artículos 2 y 13 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se publicarán en la plataforma de participación de la Ciudad de México denominada Plaza Pública y en diversos medios electrónicos. Cedo ahora la palabra al licenciado Aarón Garduño Jiménez para que se dé inicio a la presente entrevista de acuerdo con el formato que se tiene establecido para tal efecto. Adelante, por favor, licenciado. Muchas gracias, secretario. Bienvenida, licenciada Lorena Jacaranda Hernández Castelán. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí para dar cumplimiento a las entrevistas a las personas candidatas que aspiran a dicha titularidad, de acuerdo al proceso establecido en las bases antes referidas. El proceso de entrevista permitirá la valoración por parte de la comisión entrevistadora, que hoy nos acompaña, de diversos rubros relacionados con las competencias, habilidades y conocimientos vinculados a las funciones que desarrolla la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. Licenciada Jacaranda, la entrevista se divide en dos momentos. El primero de ellos abordará su plan de trabajo. Las personas integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México realizarán dos preguntas relacionadas con este plan de trabajo. Usted tiene un tiempo máximo de 3 minutos para contestar cada una de ellas. Las personas entrevistadoras podrán realizar una pregunta adicional solo en el caso de que sea necesario aclarar algún aspecto en particular. En este supuesto, usted dispondrá de 1 minuto para proporcionar la respuesta respectiva. Muy bien. En el segundo momento, se analizarán competencias, habilidades y conocimientos específicos. Se realizarán 5 preguntas por parte de la comisión entrevistadora, una por cada rubro a evaluar. En este caso, usted también tendrá un máximo de 3 minutos para contestar y en el mismo sentido, si la persona que realiza la pregunta requiere aclarar algún aspecto particular, usted dispondrá de 1 minuto para proporcionar la respuesta respectiva o a la información solicitada. Finalmente, usted contará con 3 minutos para exponer los argumentos que considere necesarios y emitir un mensaje de cierre de la entrevista. En cada una de sus intervenciones, a efecto de que se lleve a cabo en los tiempos establecidos, un servidor le mostrará esta tarjeta cuando resten 30 segundos del tiempo establecido y en el caso de que haya concluido ese tiempo destinado, pues le mostraré esta tarjetita. Perfecto. Licenciada Jacaranda, ¿hasta aquí tiene alguna duda? Ninguna. Muy bien, vamos a dar inicio al primer momento. Le pedimos a Jorge Ruiz Reyes, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, realice una pregunta respecto al plan de trabajo presentado por la persona postulante. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes.
Desde el Consejo pudimos revisar su plan de trabajo y nos parece que cubre de manera adecuada pues la mayoría tanto de las problemáticas y como tendría que ser el accionar de la Comisión de Búsqueda en la Ciudad de México. Sin embargo, justo nos gustaría precisar algunas cosas, ¿no? O que nos pudiera precisar algunas cosas. Dentro del plan de trabajo usted menciona sobre todo mucho justo como el uso de herramientas tecnológicas, ¿no? Tanto para conocer la información de personas desaparecidas, identificar zonas prioritarias posiblemente donde ocurre el fenómeno de la desaparición en la Ciudad de México, e inclusive algunos registros, por ejemplo, como el de fosas clandestinas, ¿no? Sin embargo, justo nos gustaría que pudiera precisar a lo mejor un poco más en el tema forense, que vemos que es un poco el tema que a lo mejor se podría precisar un poco más en el plan de trabajo. Sí se menciona en el inicio y también justo se menciona en algunos de los registros, pero quisiéramos hacerle la siguiente pregunta, justo si nos pudiera platicar desde su perspectiva cuál es el estado del rezago y los retos principales en el tema de identificación forense en la Ciudad de México y justo cómo cree que se deben de planear las estrategias de intervención y cruce de información en materia forense conforme a los casos de muerte reciente, los casos de cuerpos en avanzado estado de descomposición y los casos de recuperación compleja, justo como las fosas clandestinas, y sobre todo tomando en cuenta pues, las herramientas también contempladas tanto en la Ley General como en la Ley de Búsqueda de la Ciudad de México. Bueno, para contestar tu respuesta, primero tendré que referirme a las herramientas tecnológicas que mencionan en el plan de trabajo. Después de 27 años de experiencia, tengo que reconocer que el uso de estas herramientas tecnológicas como el I2, que te permite identificar vínculos entre objetivos, entre teléfonos, entre las propias casas de seguridad, serían una herramienta valiosa para la búsqueda y localización de personas desaparecidas. Maltengo es otra herramienta que te permite obtener información sensible acerca de las redes telefónicas que utilizan las personas desaparecidas, las personas como tú y como yo. Y este manejo de información sensible te permite conocer sus preferencias y los vínculos entre objetivos, lo cual nos daría indicios suficientes para canalizar o enrutar la búsqueda de localización. Por último, está el LIDAR, que también se maneja en el plan de trabajo. Esta es una herramienta tecnológica que se utiliza ya en una prospección de búsqueda en campo, porque tiene la capacidad no solamente de limpiar la imagen, sino identificar dónde ha habido remoción de tierra. Y esto, bueno, nos permitiría realizar la búsqueda con mucha certeza, ¿no? Ya para bajar a campo y sembrar la tierra. En relación con la identificación a la que te refieres de personas desaparecidas, la Ciudad de México presenta realmente una situación alarmante. No tengo la cifra exacta, pero para acercarme un poco más a la realidad, va a haber 1,400 personas que han sido identificadas y faltan por identificar unas 1,500. Y esto te estoy hablando de cifras recientes, del 2019 para acá. Sin embargo, el número de personas no identificadas asciende a 52,000 personas en todo el territorio mexicano. Y seguramente estas se incrementarán en cuanto se vayan descubriendo mucho más fosas clandestinas. Yo creo que una de las oportunidades mayores que tendríamos sería el poder contrastar estos restos o estos cuerpos no identificados, ahora sí con este banco de datos de perfil genético que recientemente se mencionó aquí en la Ciudad de México, ¿no? Por parte del gobierno. Yo creo que ese sería un gran avance y una gran oportunidad de identificar el mayor número de restos. No sé si con esto respondo a tu pregunta o si sería necesario decir que, bueno, la Comisión de Búsqueda de Personas requiere tener personal experto en identificación forense y creo que una de las oportunidades o de lo que se trataría de abrir el canal es que a través de INCIFO se permita que el personal de la Comisión de Búsqueda de Personas esté de manera presente para lograr la identificación del mayor número de personas no identificadas. Perfecto, muchas gracias. A ti. Muy bien. A continuación le pedimos a Juana Laura Garrido Ibarra, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, realiza una pregunta respecto al plan de trabajo presentado por la postulante.
Gracias. Muy buenas tardes, licenciada. Bueno, a mí me gustaría ser un poco más amplia, no solo como consejera, sino pues como familiar que soy. Y justamente una de las inquietudes que tenemos las familias es sobre el diagnóstico de personas desaparecidas en la Ciudad de México. La pregunta, y bueno, creo que es muy amplia, ¿no? ¿Cómo usted fortalecería ese diagnóstico para hacerlo muchísimo más certero, pero sobre todo su aplicación, ¿no? Pues para localizar a nuestra familia, a nuestros familiares, y justamente quisiéramos como saber, ¿no? De qué manera este diagnóstico se va a focalizar a los 5 tipos de búsqueda que hay, pero también quisiéramos saber de qué manera va a ser va a tener digamos que sea incluyente, porque si bien sabemos que hay muchos grupos prioritarios, vulnerables, ¿no? Migrantes, indígenas, mujeres, niñas, niños y adolescentes, ¿no? ¿Cómo es que esto se va a fortalecer, ¿no? Y además de implementar a las investigaciones que hace Fiscalía y ustedes como comisión de búsqueda que se encargarán también pues de buscar, ¿no? Claro. Básicamente. Gracias. Bueno, a ti. Bueno, por principio yo creo que el diagnóstico debe partir del número de reportes que tiene la Comisión de Búsqueda de Personas, la propia Fiscalía Especializada, para poder identificar las causas. Pero esto sola es una parte. Esto nos permitiría tener un panorama general para poder identificar las causas. Estas causas, como bien sabemos, son multifactoriales y aquí se propone trabajar de la mano también con las alcaldías, que son ellos los que pues también tienen la cercanía ciudadana, ¿no? En los lugares ubicados como puntos rojos o como zonas de riesgo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana también ya cuenta con un mapeo de bandas delincuenciales y yo creo que el poder integrar esta información junto con el diagnóstico a nosotros, la ubicación de los puntos rojos, nos podría ayudar mucho, no solamente a identificar a las personas desaparecidas, sino a mitigar también las causas y que los hechos se vuelvan a repetir. ¿Esto a qué se debería? A que, bueno, pues por experiencia yo puedo decir que el trabajo de la propia Fiscalía, del propio Ministerio Público o de los cuerpos de investigación, de los policías, a veces se quedan cortos, ¿no? Entonces, en este sentido, insisto en que es importante integrar toda esta información para identificar estos pequeños vacíos que por sí solos no se ven. En mi experiencia en la Comisión de Búsqueda de Personas, donde tuve la oportunidad de estar ahí durante 8 meses, revisé más de 180 expedientes. Ahí pude identificar los vacíos y las carencias porque no existe el análisis de información en los expedientes. Existe la integración del reporte como tal. A veces carecen de datos básicos, como son los datos de la persona reportante. En algunas ocasiones son anónimos. Entonces, habría que depurar este registro. Habría que trabajar mucho, sobre todo en inteligencia. Creo que la inteligencia te provee de mucha información que por sí sola no se ve. El análisis de información no es acceder a un domicilio. No basta con tener información de la Secretaría de Seguridad Pública y si tiene antecedentes penales o no. La inteligencia radica en leer entre líneas y ver e identificar posibles indicios. Asimismo, saber con qué certeza el testigo de los hechos te provee información certera sobre el motivo, la causa o el lugar de la desaparición. Cuando tú puedes detectar este tipo de indicios, te permiten caminar de manera certera un plan o una prospección de búsqueda pues con resultados positivos. Entonces, sí, el trabajo es muy arduo. Ahí nada más, entonces usted enfatizaría como en el trabajo de campo y qué disciplinas cree que podría implementar en esta área, ¿no? Bueno, en el plan de trabajo se propone tener un equipo interdisciplinario
y partir de personal experto, persona que por principio ya sepa el análisis de información, que pueda manejar y dar respuesta al ciclo de inteligencia, que a su vez pueda bajar la información junto con el personal que se dedica a esta área de inteligencia y el psicólogo criminal que podría obtener un perfil sobre la víctima y sobre el causante de estos daños, ¿no? Que es el agresor. Entonces, sí, por supuesto que es mucho trabajo, pero creo que cada expediente debe contar con un análisis de contexto que nos permitirá en un futuro próximo tener un análisis de contexto general y por zona. Y entonces sí podríamos aplicar una estrategia integral junto con las alcaldías que reportan mayor incidencia en este tipo de delitos. Muy bien, pasamos al segundo momento de la entrevista. Le pedimos al maestro Martí Batres Guadarrama realice una pregunta respecto al rubro derechos humanos. Sí, muchísimas gracias. Quisiera yo preguntarle cómo podría incorporarse la perspectiva de género, infancia e interseccionalidad al trabajo de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, de acuerdo a su visión. Claro. Bueno, por principio, creo que todos los casos de desaparición son igualmente importantes. Sin embargo, bueno, se tiene que hablar de una capacitación directa para el personal que dé atención a estos casos, a los casos de desaparición, con especial énfasis en los casos pues, con la población más vulnerable, como pueden ser niñas, niños y adolescentes, respetando el principio superior de la niñez, el enfoque diferenciado en casos de la población más vulnerable. Y esto tendría que ser de la mano permanentemente con la capacitación y sensibilización de todo el personal de la Comisión de Búsqueda. No puede ser de manera aislada. Y de la mano también con las instituciones que brindan, como el Instituto de Derechos Humanos, que bueno, pues aporta mucho en la capacitación y sensibilización del personal. Gracias, licenciada Lorena Jacaranda. Gracias. Muchas gracias. Le pedimos ahora al licenciado Ricardo Ruiz Suárez nos realice una pregunta en el rubro atención a víctimas. Bueno, buenas tardes. Hola. Otra vez, licenciado. Buenas tardes. Bien, la pregunta sería la siguiente, está vinculada. ¿Qué acciones realizaría desde la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México para un reconocimiento proactivo de la calidad de víctima de las personas desaparecidas y sus familiares? Y se nos puede hablar dos ejemplos o dos situaciones donde usted haya aplicado los principios de trato digno y enfoque diferenciado de víctimas o familiares. Sería eso. Muchas gracias. Bueno, yo creo que uno de los espacios que tendría que formar parte importante dentro de la comisión es justo las mesas de trabajo para dar atención, pero no solamente atención a los familiares de las personas desaparecidas, sino reconocer el dolor por el que están atravesando ante la incertidumbre de no saber dónde están su ser querido, ¿no? En este sentido, se propone crear foros no solamente de sensibilización para el personal que atiende, de todas, y esto incluye a todas las áreas de gobierno de la Ciudad de México, sino también lugares, espacios creados para los familiares de las personas desaparecidas, que se les dé voz, que se les permita expresar la experiencia de la desaparición, cómo manejan esa desestructuración a nivel individual, porque finalmente no solamente se da en el familiar cercano y directo, ¿no?, a la persona desaparecida, sino en el contexto de toda su comunidad y su grupo se ve afectado. Entonces yo creo que estos lugares de escucha son importantes y poder documentar las experiencias de cada uno de ellos, no solamente en el acompañamiento, ¿no?, sino crear un lugar a donde ellas puedan expresar, que también sabemos que bueno, la manifestación de este dolor ayuda mucho, no solo al apapacho, ¿no?, y a hablar sobre los avances de la propia búsqueda e investigación, sino a sentir realmente un acompañamiento, además de la asesoría jurídica necesaria
para acceder, en este caso, pues, al fondo de ayuda o a cualquier situación que sea necesaria en cuanto a la asistencia o reparación del daño, ¿no? Creo que la comisión de búsqueda debe ser un área de escucha, un área abierta para ellos. Y bueno, en el caso de 2 ejemplos, trabajando en CENAPI, tuvimos la oportunidad de trabajar dando seguimiento a una banda del crimen organizado, en donde, bueno, pues logramos identificar la posición que cada uno de ellos jugaba dentro de este grupo criminal. E identificamos que efectivamente uno de ellos se dedicaba a la trata de personas, especialmente con menores de edad, en Acapulco, Guerrero. En esa ocasión tuvimos la oportunidad de establecer todo un operativo táctico y de localizar a 12 mujeres que fueron presentadas, todas ellas menores de edad, en Seido, todavía era Seido, en donde pues se contactó a los familiares, se les dio el acompañamiento y se les trasladó a las oficinas de Seido. Se les ayudó y se les brindó asesoría en esta etapa, no solamente de aceptación, porque las condiciones de la gente de Guerrero, en este caso de Acapulco, eran bastante críticas, en donde había una comparación, parecía que asumían su posición de víctimas de trata, puesto que les pagaban 70 pesos en un hotel haciendo habitaciones, y por otro lado ganaban entre 1,500 y 2,000 pesos por 4 o 5 horas de trabajo, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues se tuvo la oportunidad de brindarles el acompañamiento y no solamente se manejaron sesiones grupales, ¿no? Soy psicóloga de formación, y se pudo reintegrar a los familiares a otros lugares de origen, porque ya era imposible regresar al estado, ¿no? O al municipio en donde habían sido ellas agredidas, ¿no? Otro caso que puedo comentar fue en Puebla. Tuvimos la oportunidad de impedir el ingreso de una banda fuertemente reconocida, La Última Letra, que llegaba a tomar la plaza de Puebla. En ese caso, bueno, pues el trabajo de inteligencia mucho tiempo nos dio luz para evitar, con todo este trabajo de inteligencia y también con operativos tácticos, de que llegaran y se apropiaran del estado de Puebla, ¿no? Y obviamente esto ocasionaría una lucha con los grupos que ya funcionaban en el estado de Puebla, porque entonces hubiera habido un conflicto por la guerra entre las bandas, ¿no? Por el pleito con el territorio. Otro de los casos, bueno, fue en Tlaxcala y Puebla. También se logró la desarticulación de organizaciones dedicadas a la trata de personas. En este caso, las víctimas fueron identificadas en Atlanta. En esa ocasión se trabajó con ICE directamente, y ahí sí se logró que Estados Unidos, que el país vecino, les diera la nacionalidad y ellas iniciaran su nuevo proyecto de vida en los Estados Unidos. Entonces, bueno, como esto, hay muchos casos a lo largo de tantos años de trabajo, ¿no? Muchas gracias, Al licenciada. contrario. Muy bien, ahora le pedimos al maestro Martí Batres Guadarrama realice una pregunta en el rubro búsqueda de personas. Sí, quisiera preguntarle, licenciada Lorena Jacaranda Hernández, Sí. ¿qué tipo de sistemas de nueva tecnología considera pudieran ser relevantes para la búsqueda y localización de personas actualmente? ¿Qué incorporaría usted? El I2, que como comenté, es un software que no es muy caro y yo lo he utilizado demasiado. Es más, de hecho, creo que en algunas computadoras todavía funciona, aunque habría que ver si es necesaria la actualización para incorporarla a la Comisión de Búsqueda de Personas. Tiene un costo alto si se adquiere de manera nueva, sin embargo, se ha venido manejando y es sumamente eficiente. El sistema, el Maltengo, que también es una plataforma que brinda información sensible sobre las preferencias, grupos de interés, incluso si son miembros de algún grupo de los juegos que los chavitos utilizan mucho y que necesitan registrarse para poder participar, y que
juegan por internet, pero no se conocen. Y toda esta información, el Maltengo nos permite ubicar estas preferencias y saber por dónde dirigir la búsqueda. Y el LIDAR, que además del rastreo remoto, que hay muchos radares de rastreo remoto, pero que no limpian la imagen cuando pasa el dron. Toma la imagen y únicamente se ve boscoso, pero no identifica que tengo que quitar este árbol o este matorral para ver si hay remoción de tierra abajo, ¿no? Sino identifica únicamente la remoción de tierra en espacios abiertos, como sería el ajusco, por ejemplo, ¿no? Y este sistema te permite quitar los árboles y toda esta maleza para, en un plano, medir si esta tierra fue removida. Y esto nos permitiría, bueno, prospectar una búsqueda de personas con mayor certeza en el lugar, ¿no? Hay otros, como el de rastreo acuático, que esto es mucho más especializado, que sí se requiere en la Ciudad de México y que la Embajada de Estados Unidos otorga esta capacitación. Desconozco si en los estados del norte se encuentre con personal capacitado mexicano que pueda brindar esta capacitación al personal de la Ciudad de México. También existe otro curso que se basa en la identificación de los compuestos de la tierra y las plantas que crecen o flores que crecen donde fueron enterrados restos o cuerpos humanos. Y esto es únicamente por una revisión sencilla, ¿no? Aparentemente son tipo de plantas y de flores que no se dan si no hay cuerpos y restos humanos. Entonces, bueno, pues esto es un buen indicador antes de sembrar la tierra, ¿no? Gracias por su respuesta. Al contrario. A continuación, le pedimos al maestro Ricardo Ruiz Ares realice una pregunta en el rubro Ciencias Forenses. Nuevamente, maestra, licenciada. Bien, mi pregunta va encaminada a que platiquemos, a que nos platique sobre cuáles considera que son los retos en materia de identificación de personal específicamente en la Ciudad de México, considerando las características de la ciudad, pues el rezago que tiene, pero también el vínculo institucional, una fiscalía de relativo nueva formación y por supuesto la ubicación institucional del INCIFO, que es diferente a otras entidades de la República. Entonces, claro, si nos pudiera platicar sobre eso. Sí, claro. Por principio creo y estoy convencida que se requiere fortalecer el área de análisis de la Comisión de Búsqueda de Personas. Esta comisión de búsqueda debe contar con un área de análisis que aporte. Y para aportar necesita contar con estas herramientas que mencionamos, también con el análisis de información para acceder entre líneas, ¿no? Yo creo que el hecho de poder tener un expediente bien integrado que aporte indicios nos permitirá incluso llegar con el Ministerio Público y decirle, como en casos que, como bien mencioné hace rato, existen ausencias de 2 horas que ni el policía investigador ni el Ministerio Público determinaron, pero te entregan un cuadernillo de su investigación que cualquiera creería que de verdad tomó en cuenta todos los elementos. Pero cuando tú en el área de análisis empiezas a identificar que del momento de la desaparición, del momento en que lo secuestraron, al momento en que el policía investigador empieza a realizar su informe, hay 2 horas de ausencia, que el MP no se percató. Entiendo que están superados en casos. A lo mejor, como bien menciona, es un área de nueva creación. Es un área que debería de ser fortalecida con analistas, sé que los tienen, pero no sé si realmente son analistas de información o no sé si manejen inteligencia dentro de su investigación. Hay mucha información que se pierde.
Entonces, sí creo que para dar atención y poder mitigar las causas de la desaparición en la Ciudad de México, sí se tiene que trabajar de la mano con la Fiscalía, pero se tendría que llegar como comisión de búsqueda con elementos suficientes para probarle al MP que si bien todo este trabajo estuvo bien hecho, falta revisar o visitar el lugar de la desaparición, ahora sí que a recabar información de testigos sobre las 2 horas, las 2 primeras horas que no hay información. Le puedo citar casos donde existe un reporte de robo de un vehículo porque la persona fue secuestrada y el vehículo se lo llevaron. Y le podría demostrar con Repube que a pesar de tener el reporte, la Fiscalía no lo tiene dado de baja con reporte de robo. ¿Qué pasa? Es la falta de coordinación entre instituciones, es el hecho de que se traspapela el documento del reporte de robo y tarda 2, 3 días, 1 mes o 2 meses en actualizar información. Por eso insisto que además es importante tener una plataforma que integre toda la información, por lo menos de las dependencias de la Ciudad de México, que podamos accesar y podamos avisar, hey, oye, aquí está se te fue, no está dado de baja, ¿no? Puede que el vehículo esté circulando, puede que el vehículo ya haya sido desarmado, pero lo que es evidente es que para la familia es realmente importante que este documento sí dé como reporte de robo el vehículo y que no esté circulando, ¿no? Eso es en este plano. Son muchas oportunidades, son muchos retos. Yo creo que el mayor reto sería poder trabajar de la mano con Fiscalía, poder cruzar el reporte. Concluye. Por un lado, bueno, sería trabajar, muchas gracias, con el trabajo de la Fiscalía. La otra es poder tener personal permanente en CIFO que pueda lograrse la mayor identificación de personas desaparecidas y no localizadas. La otra, trabajar, creo que eso es un reto mayúsculo, trabajar con el Panteón Dolores y lograr la mayor identificación de personas que se encuentran ahí. Yo creo que eso sería enorme. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Le pedimos a continuación al maestro Martí Batres Guadarrama realice una pregunta en el rubro investigación criminal. Yo quisiera preguntarle, en materia de investigación, sobre un aspecto que tiene que ver con la relación con las víctimas. Sí. ¿De qué forma puede influir recabar datos sobre la situación psicofísica y la condición socioeconómica en la que se presentan los familiares de personas desaparecidas cuando se inicia un reporte? ¿Y qué elementos aportaría la construcción de un contexto a partir de estos elementos en el tema de reparación integral al aportarse en una carpeta de investigación? Creo que la pregunta es muy interesante. Si bien es cierto que bueno, pues todos somos susceptibles, ¿no?, a sufrir una desaparición, toquemos madera, pero estamos expuestos. También es cierto que el mayor número de desapariciones se da en situaciones, en gente con condiciones muy vulnerables. Yo creo que el hecho de poder tomar este elemento con las características propias con las que se presenta la familia podría apoyar mucho y dirigir el hecho de que, bueno, finalmente deben ser beneficiarios del fondo de ayuda, deben acceder a la reparación del daño y dependiendo de pues obvio sí que del riesgo en que ellos corren, pues brindarles la protección necesaria. En este caso, bueno, incluso se podría hasta cambiar de residencia y ver de qué manera se podrían aportar y de qué forma la Fiscalía también podría considerar este factor tan vulnerable para poder brindarles el apoyo, ¿no? Yo creo que es necesario volvernos un poco mucho más sensibles ante
esta población con estas características. Sí, es un trabajo arduo. Yo creo que el propio diagnóstico de la comisión nos podría dar un abanico enorme de posibilidades, pero que sin lugar a dudas, gran parte de los casos caería en el caso como usted lo menciona. Muchas gracias. No, al contrario. Finalmente, licenciada Jacaranda, usted contará con 3 minutos para exponer los argumentos que considere necesarios y emitir un mensaje de cierre de entrevista. Bueno, pues, ¿qué puedo abonar? Lo único que puedo decir es que tengo más de 27 años de experiencia en temas de seguridad, que me he dedicado a la identificación y ubicación de integrantes de diversas bandas delictivas y del crimen organizado a nivel nacional, que tuve la oportunidad de ser directora de investigación en la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, trabajar no solamente en el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, en la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos contra la Salud, en Interpol México y en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde bueno, pues tuve la oportunidad, además de conocer cómo operan los modos de operación de estos grupos, cómo se maneja su estructura y toda esta parte de la investigación, también puedo decir que conocí las necesidades de capacitación y adiestramiento de la policía, no solamente en la Ciudad de México, en las 32 entidades, y que creo tener un panorama general de cómo opera la delincuencia en México. Trabajé también en el Modelo Nacional de Policía, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el hecho de tener toda esta experiencia en inteligencia y en temas de seguridad, pues me permite saber y conocer que cuento con la capacidad, ¿no?, para hacerle frente a este gran reto, que no solamente es un tema delicado, sino que además, como mujer, entiendo que una madre jamás dejará de buscar a su hijo o a su ser querido o a su hermano, que es un tema exageradamente doloroso, que no solamente requieren el acompañamiento y el apapacho y un lugar de escucha, sino requieren realmente que sus demandas sean atendidas. Y creo que la inteligencia en cada uno de los casos, el manejo de los softwares de herramientas tecnológicas, nos permitirá dar con la localización de varias de las personas desaparecidas. Ojalá se pudiera dar respuesta satisfactoria a todos los casos. Sé que esto es imposible, por lo mismo que hablábamos hace tiempo, ¿no? El crimen organizado, hay ocasiones en las que no deja rastro. Pero si esta información se puede plasmar en un documento y hacérselo saber al familiar, se ayudará de alguna manera a encontrar descanso, ¿no? Y por otro lado, pues toda esta información integral nos permitiría tener una estrategia, por lo menos en la Ciudad de México, y mitigar las causas de la desaparición. Yo creo que el mayor logro sería poder localizar al mayor número de personas en un tiempo razonable, considerando la temporalidad, ¿no?, desde la denuncia a su localización, y que esto, bueno, pues pueda mitigar, ¿no?, a este delito que es tan lacerante en la Ciudad de México. No sé si es suficiente. Muchas gracias, licenciada Lorena Jacaranda Hernández Castellán. Gracias por su comparecencia el día de hoy. Gracias, al contrario, a ustedes. Gracias, licenciada. Muchas gracias. ¿Sí es todo? Esto. Ok, Muchas gracias.